Heridas de la infancia hemos tenido todos, por más que haya personas que nosotros vamos a constelar y te van a decir, es que yo tuve una infancia muy infeliz, porque es una protección que todavía la persona, siendo grande, hace hacia sus padres. Esos son los que en más amor ciego están, esos que dicen que ya son felices y no sé, porque es tanto el miedo a que, pero no es que lo tiene la persona adulta, sino que hay alguien dentro de ellos, que es el niño interno, a que se les caiga la, la imagen de los padres, esa que idealizaron, que entonces usan un mecanismo de defensa llamado negación y defensión para que, bueno, no, sí, no, sí, sí, y resulta que no. Y a veces en una constelación sale, ¿no? Por eso esto que nosotros hacemos no tiene nada que ver con la cabeza, tiene que ver con el sentir. Y si no conecto con el sentir es que no puedo constelar. Y generalmente cuando nosotros no podemos conectar con el sentir es que porque tenemos un niño herido, muy herido. Con el sentir empezamos a conectar cuando nuestro niño realmente se siente abrazado. Estamos en paz con todo, tal como fue. Ya no hay más reclamos, ya no hay más nada. Pero mientras tanto tenemos que trabajar mucho en nosotros. Y el niño interior tampoco es algo que se trabaja en un día, es algo que lleva también un proceso, porque ahí hay una herida muy grande. ¿M? Entonces, esto de sanar nuestro niño lo que nos permite justamente es crecer, que es lo que no queremos hacer. Nuestro cuerpo crece, sí, vamos envejeciendo, nos va pasando muchos cambios, pero adentro todavía sigue estando ese niño que justamente está la raíz del programa o del problema, que es lo que aprendimos en la clase 6 y después vimos la reprogramación en la clase 7. La raíz del programa del niño interno está en esa configuración que hicimos con esas siluetas. ¿Por qué todos tenemos nuestro niño interior herido? Porque, por lo general, los padres perfectos no existieron, ni existen. Nadie puede haber tenido padres perfectos. Bueno, habrán unos padres mejores que otros aparentemente si ponemos a comparar. Pero es que todos los padres aprendieron a ser padres mientras sucedía el hecho. Entonces, si ellos también tenían su niño herido, es que entonces también nos van a transmitir todo eso que ellos no pudieron a nosotros. No nos van a poder satisfacer todas nuestras emociones, nuestras necesidades. No van a poder. ¿Y qué sucede? Después nuestra psique se va a estructurar y configurar de esa manera, tal como se conformó en ese momento. Y no es que esto sea para echarse la culpa, ni bueno ni malo, sino que es lo que sucede. A todos nos sucede eso. ¿M? Por mucho que hayamos tratado, porque quizás, por ejemplo, cuando fuimos niños tuvimos una mamá muy autoritaria, entonces después como mamás intentamos ser la mamá buenita, que no pone límites, igual nos metimos la pata. Porque si tuve una mamá muy autoritaria, entonces yo ahora quiero ser buena con mis hijos. Y peor, la cago peor, porque ahora no les pongo límites a mi hijo, después mis hijos se me montan arriba de la cabeza y después no sé qué hacer. Porque se los quiero poner de grande los límites y no puedo. Entonces, como decía mi papá, siempre me acuerdo que mi papá decía, no hay manual para ser padres. Y a mi hermano y a mí nos decía que éramos unos malos aprendidos, que él nos enseñaba bien, pero que nosotros aprendíamos mal. También quitarse las culpas de los padres, ¿no? Las responsabilidades. Por eso nosotros hacemos ese gesto donde, como les mostré en los vínculos, llevamos a que los padres miren junto a esa niña eso. No importa lo que era, no importa si era una
no sé, la imagen de no sé qué. No importa eso, lo que importa es lo que sintió. Siempre lo que importa es lo que uno siente. Nosotros no podemos parar de ponerle nombre a las cosas porque tenemos un problema con los conceptos, porque tenemos una mente rígida e estructurada. Hasta cuando hablamos de Dios tenemos que definir, todo tiene que ser definido, por eso inventamos el diccionario. Bueno, ahora está el Google, que buscamos en el Google. Esto es tal cosa, esto es tal otra, esto significa tal otra. Es como no podemos soltar. Y como siempre les digo, a Dios le importa tres pepinos lo que yo pienso. A Dios le importa lo que yo siento, no lo que pienso. Lo que importa es lo que uno siente. El amor se siente, no se piensa. Pero la gente le da mucha importancia al pensar, porque es muy importante ser inteligente, saber mucho. Y el saber no está a veces en tanta información, está en sentir, lo que uno siente. Eso es lo que vale. Entonces, ¿qué siente en el campo la niña? ¿Miedo? Bueno, miedo. ¿Angustia? Bueno, angustia. ¿Qué es lo que sintió cuando era niña? Es una emoción. ¿M? A veces enredarnos con los nombres de las emociones también nos hace un rollo, porque llega un momento que no sabemos cuál es. Ni el cliente sabe cuál es. Bien, las constelaciones que hacemos nosotros, estas, las individuales, trabajan justamente sobre esto que nos pesa, ¿no? Bueno, todas estas lealtades que venimos arrastrando, las responsabilidades de nuestros padres que nos hicieron cargo, que las arrastramos nosotros, todo aquello que nos falta. Y ahí aparece el niño interno, ¿no? Aparecen los traumas, las carencias, las limitaciones. Por lo general, la persona que siente que le falta, ay, siento un vacío, siento que me falta, me siento limitado. ¿M? Es que tienen un problema con el niño interno. Eso es un trauma. ¿M? Y lo que me bloquea, que justamente son emociones negativas. Alguna emoción que quedó también estancada, bloqueada y me bloquea. Que también a veces esto también está relacionado con el niño interno. Pero más que nada los traumas están relacionados con el niño interno. Porque es que el niño se traumó. Bueno, pero en general estamos todos traumados en este mundo. Como dijo Freud, somos todos neuróticos. Es que es una realidad. Si estuviéramos bien, no estaríamos buscando cosas para sentirnos mejor. Porque el que está bien, está bien. Dice, no necesito nada. Y está bien. Y fluye y es feliz. El que está mal es el que busca. No, yo soy un buscador espiritual. No, es que estás buscando a tus padres, que nunca los tomaste. Entonces ahora les llamamos buscador espiritual. Si lo que buscas estás adentro tuyo, ¿para qué lo va a buscar ahí afuera si no hay nada? Ah, no, vamos a buscar. Entonces, nosotros mismos construimos todo esto. Es descubrir, es ponerse límites. Lo que es mío, me hago responsable. Y lo que no es mío, no me hago responsable. Punto, es tuyo. Por eso nosotros cuando constelamos dejamos las cargas a los que corresponden. Si mamá y papá decidieron abortar un hijo, no es mi culpa, no es mi carga, es de ellos. Pero después el hijo carga con el aborto de los padres. Por lo general nosotros tenemos esto de deshacernos de la responsabilidad. Es una tendencia muy potente. Por eso hoy vamos a hacer dos ejercicios potentes para ver justamente cómo juega esto en el campo, para que ustedes lo sientan, que es así, y que todos lo tenemos. No es que esto lo tienen los otros. Esto es como si un médico pensara que los enfermos son los que vienen a verlo a él y él nunca se va a enfermar. No, es que nosotros también estamos la misma, con la diferencia de que nosotros practicamos y estamos al servicio de la vida porque
llegó un punto que dijimos, bueno, basta, dejo de preocuparme, dejo de sentir miedo, dejo de sentirme una niña, dejo de reclamar a mis padres. O sea, el constelador llega a un punto que dice eso, basta. De una vez por todas me hice grande, basta, ya crecí, bueno, a ver, basta de drama, como dice mi mamá. Mi mamá todo te dice así, bueno, basta, basta, basta. A los demás, porque para ella no, pero para los demás, basta, se terminó. Nosotros necesitamos eso es un límite interno que nos ponemos. Basta, basta de llanto, basta ya de... A ver, ya creciste. ¿Qué es que yo quiero crecer? Bueno, pero que vas a tener que crecer. Basta. El victimismo no conduce a nada. Las personas víctimas se tornan como densas, ¿no? Esas personas dramáticas. ¿Qué está pasando acá? Respiro, respiro. Vuelvo adentro. Me miro al espejo. Ahora vamos a hacer el ejercicio del espejo. Ya crecí. Ya no soy más una niña. Bien. Otra cosa es que en el campo, veamos, como les dije recién, estas cargas que lleva el cliente, que es real, no es que es mentira, es real, pero también tienen que ver con que ese cliente todavía está en el amor ciego, porque alguien que carga cosas de sus padres, porque todavía está diciendo a sus papás, deja, yo lo llevo por ustedes para que ustedes sean felices, no sufran, queridos padres, yo voy a cargar con todo el dolor de ustedes. O cargamos con el dolor de la abuela, o cargamos con unos padres que también son niños, por eso otro ejercicio que nosotros hacemos, miren que voy de vuelta, además que no saqué el pin porque así me ahorro un tiempo. Otro ejercicio que nosotros hacemos es llevar al cliente, cuando vemos que no se da cuenta, a que el cliente le diga a sus padres, ustedes tienen sus padres, ellos son sus padres, no yo. Ese es un ejercicio también muy sanador, porque es que los padres siguen todavía creyendo que son niños, tampoco quieren crecer. Entonces, cuando le ponemos los padres a los padres, o sea, los abuelos, es que el campo cambia, porque el padre y la madre sienten ya que dejan de ser niños y liberan al cliente de esa carga. Todo es un asunto de no querer asumir la responsabilidad. Por eso en nuestro lenguaje tenemos sí, pero lo que pasa es que, pero, y nos justificamos, y nos justificamos, porque no queremos crecer. O sea, asumir la responsabilidad es crecer. ¿Mm? Lo que hice yo es que lo hice yo, punto. Y tengo que asumir mi responsabilidad. Eso es lo que después se ve en el campo con el asunto de los perpetradores y las víctimas. El asunto de los perpetradores y las víctimas, que la gente lo ve tonto, como no es una cosa loca, es que no es nada loco, es que es normal, es lo que sucede todo el tiempo en este mundo. Lo que pasa es que nosotros creemos que perpetradores son los que matan, porque vieron que nosotros la sangre tiene que chorrear. No, no, perpetrador es el que no se hace cargo de su vida y se la pasa culpando al otro. Vos me hiciste, mira lo que me hiciste, me miraste, me dañaste. Va, pues la de Pimpinela, ya no ponemos. Me mentiste, no sé qué. Nunca nadie se hace cargo de lo suyo. Estos que no se hacen responsables se transforman en perpetrador y víctima. Pero toda víctima se puede transformar en un perpetrador después.
Ya lo vimos en el triángulo de Karpman. No es que porque estás víctima siempre vas a ser víctima. No. Después puede cambiar de rol. Y cuando alguien mató a alguien, realmente, bueno, realmente, de que lo mató, o sea, fue un asesino que hay dentro del sistema, Hellinger lo solucionaba sencillo. Se ponen el perpetrador con la víctima juntos, para que se den cuenta, ¿sí? En el caso de que, bueno, este mató a este, vamos a imaginar que este también murió. Él lo hacía cuando los dos estaban muertos. O que el perpetrador, si vive, mire a su víctima y asuma su responsabilidad. Ya nomás el hecho de acostarlo, ya está. No necesitamos decir 800 frases ni nada. Es quedarnos con ese sentir. Con que alguien del sistema lo vea, diga, veo lo que sucedió. Esto ya terminó. Ustedes con su destino. Honro sus destinos. Pero esto ya se acabó. Es suficiente. Con eso es suficiente. Por eso a veces los conceptos y las palabras hay que tener mucho cuidado porque la gente les da connotaciones a las palabras que no son reales. Gente piensa que víctima es el que fue, que le hicieron un daño físico nada más, o no sé, o lo maltrataron psicológicamente y nada más. No, a veces están los juegos dentro del sistema. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa murió tu papá. Así me decía mi mamá a mí. Yo no sé, yo no encontraba por qué culpa mi papá se había enfermado, pero se ve que me la dieron a mí, no sé. Salí sorteada. Por tu culpa, alguien tiene que tener la culpa. Son los juegos que vimos de inocencia y culpa. ¿Quién tiene la culpa? Todos queremos ser inocentes. Por eso seguimos en la conciencia arcaica, porque eso me hace sentir inocente. Y entonces la inocencia se empieza a mezclar con la infancia, porque es que parece ser que nosotros vemos inocentes a los niños y a los perritos cachorros. Ya cuando creciste ya dejaste de ser inocente, perdiste la inocencia. Para nosotros las miradas inocentes son los niños. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, el cachorrito aquí! Cuando creces, chao, ya se te acabó la inocencia, querido, creciste. A ver cuántas culpas te puedo echar. Así son los juegos en los que estamos inmersos. Imagínense en una persona que todo el tiempo, ¿no? De niño, sus padres, no sé, defendían al hermanito y la culpa la tenía la hermana, porque a alguien había que echarle la culpa, hasta de lo que hacía el hermano. ¿Cómo está su niño interno? Su niño interno tiene un cartel de adentro internalizado que dice, soy culpable. Y carga con las culpas de todos. Bien, entonces esto de las cosas que pesan es cuando nosotros eh, en el campo vemos, ¿no? Que la persona siente, o le preguntas al cliente, siente dolor de espalda, que le duele el cuerpo, que tiene un dolor en el pecho, no sabe qué es, no lo puede expresar. Es algo que viene, obviamente, de sus ancestros. De alguien está cargando. Y lo que nos falta tiene que ver con justamente eso que le reclamo a mis padres. ¿Por qué estamos en esa actitud? Porque es más fácil reclamarle a otros
que conseguírmelo yo por mí mismo y hacerme responsable. Porque siempre me falta lo que no me di y lo que no di. Lo que no di y lo que no me di es lo que yo después digo que me falta. Si no me doy amor a mí misma, entonces ando buscando que alguien me ame, porque es la única manera que siento que valgo y que soy importante. Porque necesito que otros me miren, otros me amen, porque no me valoro. Por eso es una herida de la infancia. Si cuando éramos niños nuestros padres decían que éramos tontos y que no sabíamos hacer nada bien, que éramos no sé qué, que éramos no sé cuánto, obviamente, todo eso se nos grabó. Y ahora yo creo que es así. Por eso cuando tomo conciencia y salgo de esa niña herida, por eso nosotros trabajamos tanto con los tamaños, porque los tamaños son fundamentales en los vínculos. Si el cliente se elige un vínculo grande, más grande que sus padres, y a los padres lo elige chiquito, y vos les mostrás otra vez, y yo soy la pequeña, y ustedes los grandes, y yo la pequeña, y nada, nada, no cambia, es que no lo puede ver. Siente tanta arrogancia que no la puede ver, no se la puede ver. El vernos a nosotros mismos es muy difícil. Es muy fácil ver en el otro. En el otro es fácil. Todo el mundo anda con los ojos mirando qué hacen los demás. Pero el vernos, yo cuando ando así mal, que no me puedo ver nada, es que me voy con mi constelador y me constelo, porque digo, voy a verme, que es la única manera que tengo. Pido ayuda para verme. Entonces digo, ay, sí, claro, estaba acá. Porque no me puedo ver. Generalmente cuando sufrimos es porque no nos podemos ver. Porque sufrimiento es algo que viene de que yo no quiero verme, entonces proyecto en alguna imagen ahí externa, padre, madre, tío, abuela, hermano, bueno, qué sé yo, pareja, quien sea, ese dolor mío, está en mí ese dolor. Lo integro y desaparece. Por eso yo me río con ese libro del Este dolor no es mío, porque ahí observo lo de la potencia de la proyección. Una cosa es que miremos con quién estábamos identificados, porque yo, por ejemplo, descubrí que estoy identificada con mi abuela paterna, pero no por eso, a ver, me voy a justificar que como estoy identificada con ella, y por eso, este dolor no es mío, porque mi abuela era así. No, no, es que la que lo estoy sintiendo soy yo. Mi abuela ya se murió, y yo sigo sintiendo eso, y yo sigo hablando como mi abuela. Entonces, ¿qué voy a esperar? A ver, que venga mi abuela, me lo arregle. No, soy yo la que tengo que soltar a mi abuela. Soy yo la que me tengo que dar cuenta que mi abuela es mi abuela y que yo soy yo. Soy yo, soy yo. El adulto dice, soy yo, soy responsable. Ese es el adulto. El que deja de andar echando culpa afuera. El que está atrapado en el niño interior es que sigue echando culpa afuera. Y está en el drama. Me hicieron, qué madre de miércoles que tuve, que el padre, no sé qué, ay, mi tía, no sé qué, ay, uy, todo lo que nos hicieron. Es que el que no puede aceptar la vida que tuvo y decir, esta es mi vida, es que no puede crecer. Sigue atrapado en la historia, sigue mirando atrás. Y el que mira atrás se le pasa como a la mujer del Lot, ¿vieron? De la Biblia, de la mujer que se transforma. Le dijeron, no mires atrás, no mires atrás, y miró atrás nomás. Y se transformó en la estatua de sal. Porque nosotros sabemos que atrás no hay solución, ya sucedió eso. Puedo ir al pasado a ver, ¿sí? Comprender, bien, pero después lo tengo que dejar.
no me lo tengo que traer. Y ahora usar eso como el amuleto que me protege y bueno, como dice mi mamá, yo en mi sistema tengo todo para dar ejemplos múltiples. Mi mamá dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Claro, decir, pues, es fácil, y bueno, nadie quiere ir adentro, porque para ir adentro hay que sentir el dolor y todos queremos escapar al dolor. Por eso el trabajo con el niño interno es el más difícil, porque nadie quiere sentir. Bien, entonces, curar el trauma, en el fondo, sanar el niño interno, permite que nuestro adulto empiece a sentir, a hacerse responsable de su vida.